Pedro Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Un Café con Autor. Muchas gracias, Bruno. Un placer estar aquí, la verdad. Bueno, recién salido del horno de la editorial, tu libro Entre la fuerza y lo vulnerable. Ya, permíteme que entre así a saco Entre la fuerza y lo vulnerable. El título, hasta que no tuve el libro en mis manos, me intrigó bastante. ¿Por qué este título? Bueno, pues porque en la prematuridad hay algo de vulnerabilidad, porque es un bebé que no puede vivir por sí mismo, no, o sea, necesita ayuda para alimentarse, para mantener el calor corporal, para respirar incluso su sistema inmunitario tampoco está suficientemente desarrollado, con lo cual hay mucha vulnerabilidad, pero claro, eso hace que emane una fuerza impresionante que está ahí también y que le permite superar algo así tan tremendo, una separación desgarrada de su madre y estar en un ámbito completamente frío, inhóspito, duro, incómodo, inquietante. Y claro, de ahí emerge una fuerza increíble. Entonces, es una ambivalencia en la que están las dos cosas, está la fuerza y está lo vulnerable. Y por otro lado, la vulnerabilidad. Bueno, ese libro que subtitulas Acompañamiento a los hijos nacidos prematuros desde el parto a los adolescentes, pero que también es una invitación a aquellas personas ya adultas que en su día llegaron al mundo de forma prematura para que vuelvan también sobre su historia, como nos invitas en la contraportada. ¿Por qué has escrito este libro? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues yo creo que hemos descubierto algunas cosas en todo este camino que pensamos que pueden ser útiles para muchas otras personas. Bueno, lo médico está muy atendido, todo lo que es entender el proceso de un bebé prematuro para los padres, hay muchísima bibliografía, hay mucha información de entender qué le pasa a un bebé en esos primeros meses, ¿no? O primeras semanas en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en el hospital, pero después siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, pues entre las claves que nosotros encontramos en la crianza de nuestro hijo y lo que me he encontrado acompañando a otros niños, otras familias que también han tenido casos parecidos, pues de repente aparecen cosas que tienen que ver, que de repente aparecen similaridades, aparecen patrones. Quizás es muy grande porque no hay una investigación científica detrás que lo refuerce, ¿no? Pero intuiciones de decir, anda, mira, esto pasa aquí y pasa aquí y pasa aquí, con lo cual algo tendrá que ver la prematuridad y no solamente el carácter o cosas de ese tipo, ¿no? No sé si te estoy intuyendo bien y si no, pues me corriges, faltaría más, pero ¿significa eso que la experiencia de la prematuridad no es algo que se circunscribe a un tiempo concreto de ese bebé, sino que es algo que acompaña mucho más tiempo del que creemos a ese bebé en su desarrollo evolutivo y... Yo pienso que sí, basado en una idea que es la impronta. ¿Vale? La impronta es algo que sucede en los mamíferos, que es memorizar algo con mucha fuerza, ¿no? Es como que algo queda sellado en la memoria, ¿no? Eh, la impronta, como somos mamíferos, también la tenemos. Es como, digamos, sería como una primera impresión de cómo es este lugar al que llega, ¿no? Que es el mundo. Y la primera impresión la hacemos muy rápidamente, ¿no? Enseguida decimos, ¿este es un lugar seguro o es un lugar inseguro? Y a partir de ahí empezamos a construir el cerebro de una manera o de otra. Qué interesante, Pedro. Estaba pensando ahora por un momento, oye, hablamos del bebé que nace prematuramente y como bien decías, pues quizás el aspecto médico de atención, de cuidados ha estado muy contemplado, puede que esté muy investigado incluso, pero quizás esta faceta más emocional, más relacional, más del desarrollo. Y por un momento pensaba en los padres, ¿no? ¿Cómo se prepara unos padres para que encajen esa experiencia y la sepan llevar en condiciones de la prematuridad? Pues mira, aunque se preparan los padres, es todo tan inesperado, es todo tan difícil de predecir que la preparación, o sea, desde luego tiene que haber preparación y es ideal que la pueda haber, ¿no? Y el libro hay una parte de preparar, ¿no? Pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es luego caminar y recorrer el camino por ti mismo, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, es genial preparar, médicamente se prepara y emocionalmente se prepara. Cada vez es más habitual que haya psicólogos, que haya psiquiatras acompañando a las familias con bebés prematuros y eso es maravilloso que lo pueda haber, ¿no? El contar con una persona que te pueda acompañar y que te pueda ayudar a poner palabras, a empezar a sentir. Es verdad que en ese primer momento estás en shock, probablemente. Entonces,
hay muy poco que puedas quizás como indagar en lo que estás sintiendo, ¿no? Es más, venga, esto es supervivencia pura y dura, vamos a tirar para adelante, esto es sobrevivir, pero luego sí que va a llegar esa emoción, va a llegar un momento en que las cosas se van a calmar y todo lo que no podía tener emocionalmente se me va a poner delante de mí, ¿no? Entonces creo que este libro es útil, entre otras muchas cosas, para esto, ¿no? Para todo, cuando ya de repente las cosas estén mejor, ya estemos en casa, la situación esté más o menos atendida y bajo control, ahí de repente todo lo que no podía atender antes se me va a poner delante, ¿no? Me va a hacer figura. Y entonces, y hay mucho que atender, va a haber mucha emoción, va a haber mucha frustración, va a haber mucho miedo, rabia probablemente también, ¿no? Tristeza, va a haber que hacer un duelo, porque no es el parto, no es el bebé, no es la historia que yo pensaba que iba a tener, no es como yo me la había contado. Que bueno, claro, no había caído en ello. Efectivamente, uno tiene esa expectativa, esa proyección y de repente se encuentra pues con su realidad. Claro, porque o escuchamos a veces pues a lo mejor un familiar, un vecino, porque hemos tenido la experiencia un poco más cerca, incluso a veces somos nosotros los protagonistas. Por ejemplo, en mi caso pensaba, bueno, la prematuridad la he conocido yo y digo, pues la verdad que solamente a través de los medios de comunicación de tarde en tarde y piensa uno, bueno, un bebé que nace prematuramente, se me viene a la cabeza un bebé muy pequeñito metido en la incubadora, punto pelota, nada más. Pero es algo más que solamente un tamaño pequeñito, ¿verdad? Cuando hablamos de un bebé que ha nacido con prematuridad, ¿cuáles son las circunstancias que se están dando ahí realmente? Claro, es que no es el tamaño. O sea, a ver, lo increíble de todo lo que hemos conseguido médicamente hablando es que esos bebés salgan adelante. Eso es increíble. Ha habido unos avances médicos en los últimos 50 años sin parangón, en otros ámbitos científicos probablemente, ¿no? Es increíble. Lo que sí que es verdad es que esa manera que ha permitido que los niños sobrevivan, y es fantástico y de agradecer al 100%, también tiene implicaciones emocionales y no hay más remedio que las tenga, pero están. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el bebé es separado de su madre y el encuentro con la madre va a tardar mucho en volverse a producir y mucho más en reproducir condiciones más o menos parecidas a lo que era estar dentro del útero materno, sabiendo desde luego que había que sacarle del útero materno. Si tenía que salir es porque era necesario, era una cuestión de supervivencia, ¿no? Pero es verdad que el bebé estaba recogido, calentito, flotando a 38 grados, alimentado sin esfuerzo, respirando sin esfuerzo, y de golpe y porrazo, respirar es un esfuerzo, alimentarse es un esfuerzo. La piel aún no está todavía preparada, digamos, para estar con las sábanas, la temperatura ambiente. O sea, es todo. De repente es Me pasar agradece del todo. hospitalario a lo inhóspito. Entonces, ¿cuál es la clave? Que entre las familias y el personal médico consigamos que lo inhóspito se vuelva hospitalario. Y nunca mejor dicho, porque estamos en un hospital. Entonces, todo lo que sea hacer hospitalario a través de lo inhóspito va a permitir que el bebé, bueno, dicho así mal y pronto, que haya menos trauma. Es una palabra que está muy de moda y qué guay que está de moda, pero cuanto más hagamos hospitalario esto, el trauma va a ser menor. Ese trauma, ese choque de contextos, de realidades, no era su momento todavía, pero era necesario, cuestión de supervivencia, como has dicho, el que ese bebé saliera a este mundo que le está esperando. Una vez salvadas, por así decirlo, esas cuestiones más fisiológicas, de estabilidad, ¿cuáles son las primeras dificultades que se van a encontrar los papis? Que quizás pueda ser ya una diferencia significativa pues con un bebé que nace en el momento de madurez y que precisa la naturaleza. Bueno, pues algunas son alimentarias, o sea, hay que volver a alimentar a ese bebé. Una vez que ya pueda comer por sí mismo, bueno, pues ojalá se pueda meter pecho, ¿no? Ojalá, sería estupendo que pudiéramos recuperar el pecho, pero es muy difícil, pero sería un lujazo. Y hay familias que no van a poder, porque la leche no sube por mil dificultades, ¿vale? Pero se pueden reproducir condiciones. Quiero decir, por ejemplo, yo puedo dar el biberón de muchas maneras. Y si lo hago desnudo o desnuda junto a mi peque piel con piel, no estoy dando el pecho, pero estoy dando en unas condiciones que son muy, muy parecidas, ¿vale?, a dar el pecho, porque al fin y al cabo el contacto piel con piel va a tener un efecto brutal. Entonces, la cuestión es, para mí, una de las claves es, vamos a recuperar el contacto, vamos a restablecer el contacto, vamos a restablecer el vínculo.
la piel que se ha perdido, ¿cómo la podemos restablecer? Quizás sería, para mí es el primer paso. Y se ha avanzado un montón a nivel médico, porque hay ahora mismo muy extendido en España y en muchísimos países más el método canguro. Y el método canguro es sacar a los bebés de la incubadora con sus cables, con todo lo que haya que sacarle, porque es lo que le está manteniendo alimentado, caliente y respirando, y apoyarle o dejarle reposar en el pecho de la mamá o del papá. Y esto es cada vez más habitual y es un avance increíble, increíble, ¿no? Porque es volver a tenerle, incluso antes de llegar a casa, se hace por espacio de 1, 2 horas, bueno, mínimo 1 hora y media, 2 horas, y las veces que haga falta. En muchos hospitales ya se puede estar con el bebé un buen tiempo, un largo tiempo, ¿no? De esa forma. Y claro, eso es recuperar otra vez ese encuentro, ese vínculo, ese olor, esa sensación corporal, ¿no? Qué bueno, me lo estaba imaginando, qué situación también y qué momento también de alivio y de reencuentro, pero en cierta medida, como has utilizado tú esa palabra, del encuentro por primera vez también con el hijo, ¿no? Con la hija en este caso, ¿no? El contacto con la piel, el sentir su corazoncito, sus movimientos, su calor. Estaba pensando en ese bebé que tenemos en esas primeras experiencias, como has dicho, que ha salido de la incubadora con todo su cable, su aparataje, en fin, las cuestiones que sean pertinentes. ¿Eso puede llegar a crear en los padres algún tipo de, no sé, de visión que les lleve a la sobreprotección el día de mañana? Porque de alguna manera quede, no sé, esa impronta también en los padres de máxima vulnerabilidad del niño. ¿Puede darse esto? Sí, sí. Y esa, sí, claro que sí, ¿no? Una sensación como de un exceso de cuidado a lo mejor, ¿no? Y claro, y eso se va a ir quitando poco a poco. Y si seguimos con 8 o 9 años con esa sensación de cuidado y realmente no encaja, a lo mejor tenemos que revisar cosas como padres, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor no es tan vulnerable como yo pensaba, ¿no? O como explica muy bien Boris Cyrulnik, ¿no? El creador de bueno, quien trae la resiliencia como concepto, que es un concepto físico, y lo trae a la educación, ¿no? Claro, es verdad, o sea, ha habido un trauma, pero en ese proceso el bebé ha aprendido cosas que una persona sin trauma o sin prematuridad no ha aprendido. Entonces tiene una serie de recursos brutales, y esa es la parte de la fuerza, ¿no? Del título, que ha encontrado y que van a permitir abrir puertas, ¿no? Impresionantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el neumólogo que atendía a nuestro hijo, que fue súper importante para nosotros cuando tuvo algunas crisis a nivel respiratorio, de bronquiolitis y demás, que son muy habituales, había sido prematuro, ¿no? Entonces, wow, qué pasada, ¿no? Que de repente, bueno, pues te encuentres en un médico y además en un muy buen médico, ¿no? Y, bueno, pues es que es aprender eso. Los padres tenemos que aprender a ver esa fuerza que tienen los bebés. Qué interesante, estaba pensando, fíjate, ¿quién te iba a decir, no? El médico que atiende a tu hijo que nació prematuramente, pues también tuvo esa experiencia, ¿no? En su propio nacimiento. ¿Hay más personas que han nacido prematuramente de las que creemos que hay? No sé, no manejo números. ¿Cómo está la cosa, Pedro? Pues, mira, yo te voy a decir un número. A día de hoy, en España, en torno al 13% de los nacimientos son prematuros. Un 13%. Es decir, prácticamente 1 de cada 10. Sí que es cierto que hay prematuros que no tienen que pasar por la incubadora o pasan poco tiempo, pero si es prematuro, la alimentación no está clara todavía sentada, la respiración tampoco, sí que va a haber una separación. Entonces ya hay algo, ya empieza a haber en cuanto hay un poco de separación, eso ya genera una impronta. Una impronta menor, obviamente, que si la separación es de 3 semanas, 4, 5, 6. Vale, y eso va a depender del peso. Más o menos, un bebé que haya nacido con 1000 kilos, o sea, perdón, 1000 kilos no, con 1000 gramos, con 1 kilo de peso, ¿vale? Va a estar en la incubadora del orden de 6, 7, 8 semanas. En incubadora, perdón, en la UCI. Un tiempo en incubadora y luego seguirá ya en su cunita, pero seguirá en la unidad de cuidados intensivos neonatales. O sea que si hablamos de menos todavía, 600, 700 gramos, pueden estar hasta 3 meses incluso. ¿Vale? A veces incluso en algunos casos más. 25 semanas va a ser mucho tiempo de hospital. Mucho tiempo de hospital. Y entonces en España, si nos vamos a países con mayores niveles de pobreza,
aumenta, pero es que Estados Unidos tiene un porcentaje de prematuridad mayor que el de España incluso. Y es un porcentaje que ha ido en aumento, ¿no? Según ha mejorado la atención médica, y esto es positivo también, obviamente. Hay niños que hace 60, 80 años no llegaban a nacer No y sobrevivía. ahora sí nacen, son prematuros. Pues, y estaba pensando, porque claro, el establecimiento del vínculo es un camino bidireccional. Estaba pensando, tú lo decías antes, ¿no? Hay que hacer también, claro, hay una pérdida, hay una idea, una imagen, una emoción que hemos construido y luego la realidad nos trae, pues nos presenta otra realidad diferente, ¿no? Y hay que hacer un duelo también. ¿Has encontrado en tu trabajo, pues que quizás hay padres o alguno de los miembros de esa familia, dificultad para generar un vínculo con ese bebé que no era el bebé que había soñado tal vez, que había esperado, ni en las condiciones que se habían dado? ¿Has encontrado si eso también se da? Y si es así, pues ¿cómo lo trabajas? Me interesa mucho saber también en ese Claro, pues sentido. vínculo se genera siempre. ¿Cuán- Porque somos así, quiero decir que es que va a haber vínculo, ¿no? Nos vincula la paternidad a la maternidad. Y luego en ese vínculo, obviamente, pues hay cosas que se pueden ir afinando, ¿no? Ir sanando también, ¿no? Puede haber un vínculo, pero hay cosas que no están a lo mejor sanadas. Y yo lo entiendo, ¿no? Cuando empecé a acompañar personas, me acuerdo, pues, a acompañar a un chaval que el padre había fallecido, ¿no? Recientemente. Yo estaba empeñado en que la madre hiciera el duelo, ¿no? Y alguien me dijo, no, o sea, la madre a lo mejor no puede hacer el duelo porque tiene que acompañar a su hijo, ¿no? Entonces, en algún momento tendrán que hacer su duelo personal, pero no podemos forzar eso tampoco. Hay más que dar permiso, yo creo, ¿no? Es cada uno va a hacer el proceso emocional en la medida en que lo pueda hacer, cuando lo pueda hacer, y pongamos las herramientas y el espacio para cuando la persona, pues a lo mejor se rompa a llorar, porque hay padres que a lo mejor no han llorado, no han hablado de esto, en la atención, en la necesidad de sacar adelante, al final las emociones uno las deja a un lado, ¿no? O cree que puede dejarlas a un lado. Eso, Entonces, eso. cuando de repente conectan, es como, pues puede hacer muchísimo llanto, es mucho dolor. Fíjate, ni siquiera es una emoción, es dolor, es dolor. Es puro y duro, ¿no? Entonces, generar esos espacios para que la emoción pueda aflorar, para que eso que quedó a un lado pueda volver al presente, ¿no? Obviamente eso va a ayudar, claro, a ir fortaleciendo, no encontrar esa palabra, fortaleciendo el vínculo. Vínculo hay y vamos a fortalecer. Sí. Qué interesante. Hoy con Pedro Valentín Gamazo, entre la fuerza y lo vulnerable, acompañamiento a los hijos nacidos prematuros desde el parto a la adolescencia, aprendiendo mucho sobre un tema que forma parte de nuestra realidad y que sin embargo nos parece tan ajena, ¿no? Has escrito un libro que a priori me parecía a mí que podía ser un libro para profesionales, pero no es un libro para profesionales. Explícanos para quién has escrito ese libro también, por favor. Amplíalo tú. Bueno, es para profesionales, desde luego que también, Sin quizás es duda, sobre eso. todo para familias. Claro, o sea, yo he procurado, y ha sido mis esfuerzos en el libro, hacer un lenguaje que, que se pudiera entender, es decir, alejarme de conceptos técnicos, pero que también hubiera conceptos técnicos, ¿no? Yo creo que para mí es un esfuerzo grande el hacer pedagogía, a lo mejor, no sé si es un poco, Sí, sí. no me sale la palabra, no sé si es un poco prepotente por mi parte decirlo así, pero intento hacer pedagogía, quiero decir, intentar explicar las cosas de manera que cualquier persona hubiera estudiado de estos temas o no lo pueda entender. Eso ha sido, ojalá lo haya conseguido, desde luego uno de los esfuerzos del libro así es. Bueno, en mi opinión creo que hay un buen equilibrio entre el rigor con el que trasladas determinadas cuestiones que necesitan de ese rigor, de ese lenguaje quizás un poquito más técnico, de ese conocimiento, ya sea contextual o del propio proceso evolutivo de formación, en ese caso de bebé y tal, también el tema del desarrollo de los vínculos, pero luego lo haces en un lenguaje bastante ameno, cercano, que efectivamente invita también a que cualquier familiar, cualquier persona incluso que trabaje con menores o adolescentes pueda estar interesado en el tema y descubrir claves en él. Además lo has hecho bueno, en un sentido como muy empezando por el principio, si me lo permites, y bueno, no siempre se empiezan los libros por el principio, ¿no? Pero bueno, eh, empiezas desde, efectivamente, ¿no? Hablabas antes de lo inhóspito al hospitalario, la experiencia prematura, ¿no?
y bueno, nos vas adentrando un poquito en lo que es la realidad del bebé prematuro para la familia, para el propio bebé, la asistencia y cuidado, pues eso, hospitalario, clínico. Y a partir de ahí empiezas a entrar en cuestiones pues, psicológicas, ¿no? De alguna manera también estás trabajando aquí con un enfoque de inteligencia emocional desde ya, desde el comienzo, ¿no? Creo que valiosísimo, ¿no? Para las familias. Sí, a ver, es que para mí las emociones son tan importantes y es verdad que hay muchísimas personas, sé que tú también estás en ello, lavándole, lavándole la cara a las emociones, ¿no? Para que verdaderamente aflore la belleza y sobre todo el pedazo de recurso que son, ¿no? O sea, es brutal. O sea, llevamos incorporada desde hace cientos de miles de años, bueno, igual me ha pasado, pero desde luego decenas de miles seguro, Sin duda. una herramienta increíble pero que no sabemos utilizar, ¿no? Vamos por ahí con un Ferrari y lo conducimos como si estuviéramos un 600, ¿no? Entonces, claro, lo gripamos constantemente, ¿no? Como voy a cambiar de marcha y me equivoco, porque cuando te voy a seguir en primera mucho más tiempo, ya estoy en cuarta metida, ¿no? O al revés, quiero desacelerar y al final el motor acabo estropeándolo, acabo en el taller de las emociones, ¿no? Entonces, para mí es básico, efectivamente, ¿no? El mundo de lo emocional y poder entender que las emociones son, como decimos en el libro de las emociones, son pistas para la vida, ¿no? Es lo que nos lleva por el hilo de Ariadna, ¿no? Lo que le permitió lo que en el mito clásico permitió a Teseo, ¿no? Entender un hilo y gracias a ese hilo, pues llegar al tesoro, ¿no? Entonces, estas son las emociones. Y en el libro está explicado también un poco, ¿no? Cuál es el enfoque desde el que yo trabajo, desde el que trabajamos con las emociones. Sí, me parece además esencial para crear ese contexto en el que poder entender qué cosas están pasando, el poder compartir eso que estamos sintiendo y construir, bueno, pues eso que nos decías tú antes tan sabiamente, ¿no? El vínculo siempre se da, vamos a, vamos a hacerlo de manera intencional y consciente para que sea un vínculo fuerte, ¿no? Se fortalezca y sea enriquecedor y nutritivo. Es un libro que se lee fácilmente, que tiene además su contenido para aquellos que busquen quizás un lenguaje un poquito más también en la tradición que se está dando últimamente de la propia neurociencia y la comprensión de quiénes somos, cómo se conforma eso de la propia psique, ¿no? Y, y bueno, y vas avanzando, porque no solamente es un libro que se centre en el bebé que ha nacido prematuramente en esos primeros comienzos y la experiencia de la familia, sino que vas entrando en la adolescencia, en la infancia, el desarrollo evolutivo hasta llegar a la adolescencia, ¿no? En tu experiencia, eh, la propia experiencia, valga la redundancia, de la prematuridad, hasta cuándo, digamos, va teniendo una huella visible, palpable en la vida de las personas? ¿Hay algún momento en que eso se pierde y ya queda allí atrás en el histórico de cada uno, o es algo que nos acompaña incluso el resto de la Es vida? que, No lo sé. claro, o sea, según el planteamiento que yo hago y que de momento, quiero decir, o sea, no es una hipótesis como tal, porque en neurociencia está bastante ya extendido y no sé si demostrado, aún de demostrado, no sé cuánto podemos usar esa palabra en neurociencia todavía, ¿no? Se puede usar. En muchas cosas seguramente sí, ¿no? Pero toda esa parte de impronta que queda, eso es una impronta para siempre, ¿no? O sea, eso es como esta sensación que uno tiene, ¿no? Llegamos a una fiesta, ¿no? En la juventud, en la adolescencia, bueno, en la adultez, ¿no? Llegas a una fiesta y con 4 claves, en 2 minutos tú ya sabes de qué va a ir la fiesta. Miras qué hay de comida, qué hay de bebida, quién ha venido, quién pone música y tú ya te haces una idea. Eso es una impronta, es un prejuicio al fin y al cabo. Y es evolutivo, llevamos con ello y nos ha permitido llegar hasta ahí como especie, ¿no? Es, yo salgo de la cueva con Cromañón, con mi taparrabos y veo una nube de polvo ahí al fondo. Y no voy a esperar a saber si son tigres con dientes de sable o son antílopes para cazar. No, yo voy a evitar ser cazado. Ya veré cuándo como, pero de momento evito ser cazado. Eso es el prejuicio, esa es la impronta, ¿no? Entonces, esto es igual. Entonces, la impronta me acompaña toda la vida, para siempre. En la medida en que yo pueda trabajar eso, obviamente voy a poder ir, sobre todo entender, ¿no? De repente, vale. O sea, que cuando a mí de repente recelo del contacto, cuando de repente me dan miedo situaciones que en apariencia no tienen miedo, de repente puedo pensar, a lo mejor esto tiene que ver con mi manera primera de ver el mundo.
Por lo menos como, y si esto tiene que... Entonces ya esa pregunta es muy potente, ¿no? Porque entonces ya no es algo que yo haya hecho mal. Yo no me siento inseguro porque hay algo malo en mí. Me siento inseguro porque fue la manera que tuve de tirar para adelante en su momento. Y de repente, lo que parece un defecto, resulta que es un recurso. A lo mejor ya no me es útil. Bueno, revisémoslo. Pero desde luego lo fue y me ha permitido llegar hasta aquí vivo. Y no es poca cosa. No es poca cosa, yo lo creo. Y en ese sentido hay investigaciones y hay evidencia, o al menos está la evidencia de tu propia práctica. ¿Hay algún tipo de, no sé, elemento, llámale cualitativo, que permita también entender, pues precisamente de esta fortaleza que nos estás describiendo en toda la entrevista, ¿no? Y de, pues eso, alguna característica o características que puedan darse con mayor prevalencia en la población de personas que han tenido nacimientos prematuros, de las que no sé. Vale. Tiro por ahí. O sea, aquí, uno de mis sueños con el libro es que alguien lo coja y digo, vamos a investigar esto. ¿Sabes? Que alguien diga, vamos a hacer un estudio longitudinal, claro, es que es muy complicado lo que estoy pidiendo. Porque es un estudio de acompañar a personas recién nacidas durante 20 y 25 años. Claro, o sea, ¿no? Y a lo mejor llegamos a generar un síndrome, a crear, perdón, a definir, mejor dicho, un síndrome de la prematuridad, en la que hay una serie de características conductuales que, oye, están presentes, en mayor o menor medida, ¿no? O depende del número del peso al nacer, de la edad cuando se nace, ¿no? ¿Hacia dónde irían? Bueno, para mí son tres aspectos, ¿no? Primero es qué pasa con el trauma, qué pasa con el contacto y qué pasa con la autorregulación. Y empiezo por, no sé si extenderme mucho, pero así como tres claves, ¿no? Sí, sí. La autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, pues es el cómo el cuerpo, la mente se autorregula, es decir, se recoloca, se adapta, ¿no? Se organiza, se acomoda a las situaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuantas más experiencias tengamos de autorregulación según nacemos, eso son improntas. Quiero decir, hay un método muy bonito, algo preciso, que es el pre-crawling, que es cómo el bebé, cuando nace, trepa por sí mismo hacia el pecho de la madre. Hace falta muy poquitas condiciones, pero parece que es algo que está innato, que es una impronta innata, es un reflejo innato, no es un reflejo, y hace que el bebé por sí mismo suba hasta el pecho. Claro, eso queda grabado. O sea, yo no es psicología, es neurología o es cerebro puro, ¿no? Claro, yo he llegado solo o sola al pecho de mi madre. Y eso queda grabado. O sea, yo puedo valerme por mí mismo. Yo puedo valer por mí mismo, ¿no? Me alimentan con el pecho o con ternura, con cariño. De repente yo lloro y mis necesidades son atendidas. Esto es autorregulación. Entonces yo aprendo a autorregular. ¿Qué pasa con la prematuridad? Que no hay posibilidad de autorregularse. Quiero decir, si yo lloro en la incubadora, no va a servir de nada. Si tengo hambre, ni siquiera voy a sentir el hambre porque me están alimentando directamente, ¿vale? O sea, si estoy incómodo y lloro por algo, no me van a atender. Entonces, hay algo externo, médico y mecánico que está regulándome. Con lo cual, una de las cosas que van a pasar es que me cuesta regular, me cuesta autorregular, ¿vale? O la autorregulación, que siempre al fin y al cabo autorregulación, quizás va a ser desde una cosa defensiva, ¿no? Desde, hay procesos, ¿no?, neuronales, cerebrales, que me van a poner en guardia porque esto es peligroso. Y aquí aparece un concepto que ya he dicho al principio, que es la ambivalencia. Es decir, cómo maneja el bebé que lo que me alimenta me hace daño a la vez. Esto ahora mismo es una clave muy importante, ¿no? Claro, yo tengo un tubo que me atraviesa adelante y me lleva al estómago. Tengo una unidad que me permite respirar, que a veces incluso estoy intubado. Tengo cables por todas partes. Claro, pero todo eso que es incomodísimo, que es invasivo, a la vez es nutritivo y es vital. Entonces, ¿cómo se aprende a manejar eso? Y esto para mí es otra clave también importante, que está presente en la prematuridad y que nos acompaña luego el resto de la vida, ¿no? Es esa ambivalencia. Entonces, ¿cómo aprendo a diferenciar qué es positivo para mí y qué es negativo para mí? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que me sirve y lo que no me sirve? Esto para mí sería algo a investigar. Si verdaderamente, como yo he ido viendo, desde luego, no como para decir, bueno, esto es así, no, obviamente no, claro, no sé, ¿no? Pero desde luego son claves que voy viendo y se van repitiendo, ¿no?
Eso es en la autorregulación, digamos, y enlazado con el contacto, ¿no? Claro, esto es el contacto, lo que está explicando ahora mismo, ¿no? Esto que me toca, ¿es bueno o es malo? Es bueno y es malo a la vez. Ahí va. ¿No? Pero claro, a la vez, que eso es un problema, puede ser un problema, también me está ayudando a vivir en la ambivalencia. Y vivimos en un mundo con mucha ambivalencia, donde las cosas no están tan claro, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que son más capaces que otras personas en manejar la ambivalencia y en entender el te quiero y no te quiero a la vez, o el me gustas y no me gustas, ¿no? Quizás, también, ¿no? Quizás por ahí de repente aparece un recurso, ¿no? Y la otra parte es el trauma, o sea, porque hay un trauma, no, o sea, no hay duda que hay un trauma, hay una separación traumática. Entonces, ese trauma va a haber que trabajarlo en algún momento. Entonces, sean como las 3 líneas, ¿no? De investigación y de atención. ¿Qué hacemos con el trauma? ¿Qué hacemos con la autorregulación? ¿Y qué hacemos con el contacto? Bueno, son reflexiones muy poderosas que nos llevan a hipótesis, a cuestiones que quedan ahí en el aire de lo más interesante, y que bueno, estoy seguro de que es cuestión de tiempo que terminen también en el afán del ser humano de conocer y de saberse mejor y de entenderse mejor. Irán resolviéndose, ojalá, porque bueno, has creado ahí una inquietud, tal como te escuchaba, que decía, oye, qué interesante sería conocer estas cosas, ¿no? Que estabas compartiendo. Pedro, hoy estamos llegando ya al final de Un Café con Autor y bueno, tenemos aún a Pedro Valentín Gamazo, Entre la fuerza y lo vulnerable, acompañamiento a los hijos nacidos prematuros desde el parto a la adolescencia, un libro para profesionales, pero sobre todo también para familias, para educadores, para personas que quieran entender precisamente cómo la experiencia de prematuridad pues condiciona, ¿no? La creación de los vínculos, el propio desarrollo psicológico, propio sistema familiar. Y en ese sentido, pues hoy hemos contado contigo, Pedro, educador, terapeuta y coach, una persona que en su propia experiencia familiar, pero también profesional, pues acompaña a familias y a personas a entenderse mejor y a reparar lo que necesita ser reparado o entendido y cuando menos encajado. Un placer tenerte aquí. Agradecer también a quienes nos acompañó en este Café con Todo, a quien pueda vernos luego su presencia y confianza. Pedro, pues tienes ahí ese minuto de oro, por llamarlo de alguna manera, pues para invitarnos a la lectura de tu libro y a las bondades que podemos encontrar en él. Y con eso nos despedimos. Muy Sigue bien, adelante. muy bien. Pues yo creo que este libro puede ser muy útil para personas a las que les toca acompañar a niños, a bebés, a adolescentes que fueron prematuras, en cualquier ámbito, familiar, profesional, educativo, psicoterapéutico, médico. Creo que aporta cosas chulas, una experiencia personal y una experiencia profesional también. También es muy útil, creo, para personas que nacieron prematuras, que ya adultas, pues se quieran mirar de otra manera, ¿no? Como que quieran descubrir, anda, es que a lo mejor esto que me pasa tiene que ver con, mira que... Y de hecho en el libro hay muchos momentos en los que invito a reflexiones concretas, como una parte más de autoayuda quizás, ¿no? De automirada, ¿no? De autoconciencia, ¿no? De poder decir, mira, que tengo aquí una tarea para mí que me pone fenomenal. Y luego, bueno, esto quizás es algo más así como aledaño, pero bueno, también creo que es interesante. Y personas que hayan pasado por un tiempo algo de hospitalización también pueden encontrar en este libro algunas claves, porque al fin y al cabo una hospitalización también puede ser traumática, ¿no? Sobre todo cuando se en la infancia, ¿no? Y también genera una impronta, ¿no? Entonces, también hay cosas del libro que para cualquier niño que haya sido hospitalizado con cierta duración le pueden resultar también muy interesantes a las familias y a las personas que les toca acompañar. Bueno, un placer tenerte. Ahí quedó esa presentación y esa invitación a la lectura Entre la fuerza y lo vulnerable con Pedro Valentín Gamazo, nuevo libro de su editorial de referencia, de Sclede Brouwer. Queridos amigos, amigas, nos vemos pronto. Agradecido por vuestra confianza. Pedro, fortísimo abrazo, toda la suerte del mundo con el libro y hasta la próxima que nos encontremos. Gracias por todo. Un placer, Bruno. Muchas gracias a ti también y a la editorial. Maravilloso este ratito. Muchísimas gracias. Gracias.